Y lo he querido titular: el pecado nos lleva a sufrir. El pecado nos lleva a sufrir. Y esa pregunta nos la estamos haciendo muchos. ¿Por qué Dios permite que esto suceda? ¿Por qué Dios permite que se enferme mi hermano, se muera mi papá, o un vecino, un amigo, o familias enteras enfermas? ¿Por qué Dios permitió que apedrearan a Esteban si estaba obrando en su nombre? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Acaso no lo podía evitar? ¿Acaso no podía poner a hacer para que no sucediera? Pues bien, voy a tratar de explicar este momento, y si lo tratamos de comprender, creo que usted y yo vamos a ver esta situación que estamos viviendo con otros ojos. Lo primero que necesitamos tener claro es esto: vivirse en pecado trae paz, trae alegría, trae armonía y trae unidad, que era lo que había al principio de la humanidad del libro del Génesis, antes de que Adán y Eva pecaran. Paz, alegría, armonía y unidad. Eso había. No había pecado. Pero cuando comenzó el pecado, ahí arrancó el problema. Y ahí es donde usted y yo necesitamos tener y comprender este momento. Todos los seres humanos podemos pecar. Todos. Se lo repito, todos. Esto no es que yo no. Todos estamos y podemos pecar. Es más, cuando usted y yo cometemos pecado, comienza el sufrimiento. Fíjese bien, usted está viviendo bien, tranquilo, y se pone a hacer cosas pecaminosas y después terminas sufriendo por esa situación que arrancó. Ahí arrancan los problemas. Estás bien con tu pareja o estás bien en tu relación y empiezas a hacer cosas pecaminosas y ahí arrancó el problema. Pensamientos, actitudes, momentos, pues claro, ahí arranca el problema. O estás bien de salud y comienzas a descuidarte y comienzan vicios y comienzan situaciones: es que esto no me va a pasar a mí, y ahí arranca el sufrimiento. El caso es que todos podemos pecar. Y como todos podemos pecar, miren que ¿de dónde le arrancó el sufrimiento a Esteban? Dice el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles: incrédulos, sordos de oídos y de corazón. ¿Cómo le llamamos a eso? Pecado. Los que estaban escuchando a Esteban estaban sordos de oídos, de corazón, es decir, encerrados en su pecado o en su convicción, y no hay más. Y eso llevó a la situación de Esteban, al sufrimiento de Esteban. Por eso nosotros decimos que el pecado se manifiesta en la carne, es decir, en mi debilidad humana. Y nos llama tanto la atención, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1, encontramos esta frase: Cristo padeció por nosotros en carne para derrotar el pecado. Oye, ¿no les llama mucho la atención eso? Que el sufrimiento de Cristo fue en su carne, una carne similar a la suya y a la mía. Por eso nos dice la carta de los Hebreos: semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Ay, ¿por qué menos en el pecado? Claro, porque Cristo quería enseñarnos que si empezamos a dominar el dolor físico, porque en el dolor físico no le pone fin al pecado. No le pone fin al pecado. Pero si sabe qué hace el dolor físico, todo lo contrario, manifiesta el pecado que hay en ti. Cuando una persona comienza a manifestar ese momento sus falencias, sus debilidades, su verdadero pecado, cuando viene un momento de dolor, cuando viene un momento de prueba. Y por eso ahí comienza lo que se llama la tentación, el enojo, tristeza, desánimo, amargura, llanto, peleas, gritos, ultrajes. Porque en ese momento de dolor es donde comienza el pecado a apoderarse, que llegó en forma de tentación, manifestado en ese dolor.
Y es lo que vemos en este texto. ¿Qué creen? A Esteban lo conocemos como el primer mártir de la iglesia. ¿No le dolía? ¿Y por qué Dios permitió que él pasara eso? ¿Por qué permitió que después los otros apóstoles también los mataran, los colgaron? Bien conocemos la historia de ellos, no es el caso ahora para detenerme. Pero miren lo interesante, Dios permite que esa situación suceda. Y lo permite porque allí en ese dolor se comienza la verdadera purificación de tu cuerpo y de tu alma. Por eso, si usted en estos momentos estás pasando una situación de prueba, estás pasando una situación de dolor, no permitas que la tentación del pecado comience a apoderarse de ti en desánimo, en tristeza, en aflicción, en dolor, en amargura, en pelea. Porque le estás dando espacio al mal a que te controle. Mira que Jesús nos enseñó a controlar el mal. Porque el verdadero discípulo de Cristo hace lo que hizo Cristo. El verdadero discípulo de Cristo hace lo que hizo Cristo. No rechazó el dolor. ¿Qué hizo Cristo? Lo asumió. Lo asumió. Y ahí es donde usted y yo necesitamos dar ese paso. El sufrimiento es parte de nuestra realidad. Y lo que era tentación, mira lo interesante, lo que era tentación en ese dolor se transforma en gracia de redención. Aquella persona que supera el dolor, aquella persona que no se deja vencer por el dolor, aquella persona que controla ese dolor y no se deja llenar de desánimo, de tristeza, es que perdí a mi hermano, perdí a mi papá, perdí a mi mamá, están enfermos o sucedió esta situación, no caigas en la tentación del mal, porque cuando resistimos firmes, nos unimos a ese sufrimiento de Cristo, recibimos esa gracia de redención. Por eso la iglesia celebra la fiesta de los mártires. Aquellos que a pesar del dolor que tuvieron, ¿saben qué? Se convierte en gracia y bendición. Por eso esas fiestas de los mártires que nosotros tenemos, santos que han resistido ese dolor. Y hoy, si quieres ser santo y un santo mártir, hay que resistir el dolor. Cuando el dolor vence el pecado, eso se llama virtud y gracia. Cuando aprendemos a vencer el pecado con el dolor, se llama virtud y gracia. Fíjense los santos. Esteban nos enseña si estás pasando ese momento difícil. Mira lo que hizo Esteban. Cuando le empezaron a insultar, cuando le empezaron a maltratar, mira lo que hizo. Alzó la mirada al cielo. Alzó la mirada al cielo, segundo momento. Esteban no se puso a insultarlos. Esteban no se puso a maltratarlos, a injuriarlos, a insultarles y decirles ustedes son esto. No. Alzó la mirada al cielo. Y ese alzar la mirada al cielo significa fe en Dios, confianza en Dios, seguridad en Dios. Alzar la mirada al cielo en estos momentos en los que usted y yo quizás no tenemos respuestas. Me han puesto mensajes donde me dicen, Padre, toda la familia está contagiada. 2 están en el hospital y 3 en la casa. Y los que están en la casa están contagiados y los otros están en cuidados intensivos. Eso es un tema serio y de mucho dolor. Y aquí en medio de este dolor es donde usted y yo necesitamos alzar la mirada al cielo. No alzar la mirada en nuestras propias fuerzas porque son humanas, son débiles, es de carne, son frágiles. Y ahí entra la tentación del mal. Por eso en estos momentos, si usted tiene pruebas, si tiene familiares que están enfermos o has perdido un familiar, en este instante incluso ni siquiera lo alcanzaste a despedir, alza tu mirada al cielo. Alza tu mirada al cielo como hizo Esteban. Y cuando empezamos a alzar la mirada al cielo, comenzamos a ver un consuelo.
no de fuerzas humanas, no de fuerzas físicas. Por eso en el tercer momento dice el texto que Esteban vio el cielo abierto y vio a Dios. ¿Qué encontró Esteban en ese instante? Vio fortaleza, vio consuelo en medio de su dolor, en medio de su dolor. Y hoy quiero invitarnos a eso, a que alcemos la mirada a Dios. Tengan la plena seguridad que vamos a ver, vamos a encontrar esa fuerza, esa fortaleza, ese consuelo que nos viene de Dios. Quizás parezca imposible. Me pueden estar algunos diciendo, ¿cómo dice eso, padre? Si en estos momentos está mi hermano debatiéndose en el hospital. Sí, puede estarse debatiendo en él, pero alza tu mirada a Dios y no te quedes mirando solo tus fuerzas. Dios no le evitó ese dolor a Esteban. Ayer veíamos que el texto hablaba que él hablaba el nombre de Cristo, hacía obras en nombre de Cristo. Y es más, por él lo están llevando a este momento. Y Esteban alzó la mirada a Dios. Hoy, cuando estamos en medio de esta situación, solo nos basta decir como dijo Jesús en el monte de los olivos: Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ojalá usted y yo podamos decir eso en nuestros labios, pero no en los labios del corazón, convencidos que cuando asumimos ese dolor con Cristo, ese sufrimiento con Cristo, viene fuerza de lo alto. Viene fuerza donde usted y yo no creíamos que estaba. Hoy en estos momentos, donde sé y escucho el dolor de muchos de ustedes, hoy quiero invitarlos a que alcemos la mirada a Dios. No te quedes solo mirando tus fuerzas. Alcemos la cabeza y miremos el cielo. Y tengamos la plena seguridad que vamos a tener fuerza de Dios, consuelo de Dios, fortaleza de Dios. ¿Cómo va a llegar? No me preguntes, porque no soy Dios. Pero lo que sí sé es que llega. Todos estamos viviendo este momento difícil. Todos. Pero cuando unimos ese dolor, ese sufrimiento, a la pasión y el dolor de Cristo, comenzamos a recibir esa fuerza de Dios. Esteban lo hizo. Y por eso no caigamos en el pecado que puede llegar a través del dolor. No empieces a entrar en desesperanza, en desconsuelo. Es más, digámosle hoy a Dios, como dijo Esteban: no le tenga, Señor, en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Él es el que sabe. Él es el que tiene el momento. Después se puso de rodillas y dijo en voz fuerte: Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Hey, hoy quiero invitarnos para que juntos le ofrezcamos a Dios esas necesidades aquí en el altar. Él recibe esa súplica y nosotros se las presentamos. Tenga la plena seguridad de que Él nos va a dar esa fuerza. No es cuento, no es un invento, es